menos sabemos en Colombia, estos monos araña negros. Entonces, Alma, solo para presentarla para todos, es ingeniera forestal de la Universidad Distrital y desde hace, yo calculo más o menos una década por lo menos, está trabajando con los micos. Seguramente no dudo que haya estado enamorado de ellos durante mucho más tiempo, pero más o menos, mal contados, unos 8 o 10 años yo la conozco. Tuve la oportunidad de conocerla, hizo parte del proyecto en San Juan, me acuerdo muy bien de ella allá y rápidamente se fue moviendo en su comprometida carrera con los primates hacia diferentes sitios. Alma también estuvo durante mucho tiempo trabajando con Neotropical Primate Conservation NPC en Perú, donde tuvo la fortuna, digo yo, de poder trabajar con estos monos, la Godrix flavicaura, estos monos de cola, churucos de cola amarilla, que son tan lindos de las montañas del Perú. Y hace unos años empezó a trabajar en Colombia, en una de las zonas que menos se han estudiado, que es el Pacífico colombiano, por lo menos en términos de primates. Entonces, hoy en día, digamos, ya Alma está haciendo su doctorado en INECOL. De hecho, es estudiante de Juan Carlos Serio Silva, con quien estuvimos la semana pasada acá en Primatología en Casa. Y hoy la tenemos a ella para que nos cuente un poco del trabajo que han venido haciendo con NPC Colombia y con estos primates tan lindos y tan esquivos, por decirlo así, difíciles de ver hoy en día, estos monos araya negro. Entonces, Alma, pues es un placer estar contigo acá. Mejor dicho, estamos muy contentos de ver un poco como los avances de este trabajo tan bonito que hacen tú y todo el equipo allá en el Pacífico colombiano. Entonces, bienvenida y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Gracias por esa presentación tan bonita. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que se están conectando. Y gracias a... Ay, no sé por qué, ayuda. No cambia la... Ah, ya, creo que ya. ¿Sí? No, estamos viendo tu pantalla, creo. Listo, perfecto. Ahora sí. Listo. Bueno, muchas gracias también a la APC por abrir este tipo de espacios que refrescan y oxigenan mucho y más pues en estos momentos. Quise llamar la charla Tras el rastro del mono araña negro colombiano porque justamente lo que decía ahora Andrés, se sabe muy poquito de esta especie y se ve también muy poquito. Y quise con un poco de atrevimiento aprovechar este espacio y más que mostrarles resultados o métodos muy rigurosos, quise hacerlo más como una historia que une muchas historias también y por eso no hay personajes tan claros, no van a ver rostros de las comunidades ni nada porque es una mezcla de historias. Espero que les guste y pues si tienen preguntas mucho más específicas, pues bienvenidas también. Hace unos años estaba censando tití gris en Antioquia y con Juan y mi compañero de campo teníamos más o menos esa vista que se ve en la foto de la izquierda, a ver si en esta fotito de acá, y muy al fondo empezamos a ver cómo se movían las copas de los árboles y nos quedamos congelados esperando, pues porque el movimiento venía hacia nosotros. Cuando al rato empezaron a pasar un grupo de monos araña, estos eran Ateles híbridos, que venían y estaban pasando encima de nuestras cabezas y fue increíble ver esos monos tan grandes con los brazos y las patas gigantes y la cola espectacular pasando por encima de nuestra cabeza. No nos vieron porque estábamos muy quietitos, pero un chiquitito nos vio y empezó a hacer una especie de display, pero los adultos como que no le pararon bolas y siguieron pasando súper tranquilos, así como si estuvieran bailando entre las ramas.
Y ahí fue el flechazo directo al corazón. Y desde ahí, pues, como que Ateles es el género de los monoaraña. Ateles es mi favorito. Cuando llegué a la casa, pues le conté al señor, a don Pedro, que era el que estaba en la finca, y llegué súper emocionada a contarle lo que acababa de ver. Y en medio de la emoción, pues le conté que eran muy difíciles de ver, que eran muy raros y que eran súper importantes para los bosques en los que viven. Yo creo que don Pedro me copió un poquito la idea, y ese momento también fue muy importante. Después la vida me llevó a ese sitio que se llama Tesoro Escondido. Realmente el nombre le queda corto porque es un sitio mágico en el Chocó ecuatoriano. Y estuve allí gracias a unos muy buenos amigos y también muy admirados, Natalia y Felipe, de Proyecto Washu. Fui con ellos a conocer un proyecto que estaba iniciando con Ateles Fusiceps en ese sitio. Y para llegar al sitio, pues teníamos que llevar todo en mulitas, era muy lejos y era un camino difícil. A donde íbamos era hacia esta montaña, más o menos. Y pues la expectativa ahí era muy alta. En Tesoro Escondido, además de ser un sitio tan bonito y que haya Ateles Fusiceps, también tenían alrededor un proyecto comunitario que estaba arrancando con fuerza para la conservación de estos bosques. Y llevábamos un rato caminando cuando empezamos a escuchar este sonido. Esa que se escucha es la vocalización de alarma del mono araña de Ateles Fusiceps. Y ahí estaban. Mi primera vez con Ateles Fusiceps en el Chocó ecuatoriano, y quedé enganchada también con el sitio y con la gente. Ateles Fusiceps es una especie que está en peligro crítico. Es uno de los 25 primates más amenazados del mundo y se distribuye en el Chocó geográfico, es decir, Panamá, Colombia y Ecuador. Aquí quiero aclarar un poquito, se reportan dos subespecies para Ateles Fusiceps. La primera es Ateles Fusiceps, que es mono araña ecuatoriano de cabeza café, que se distribuye en Ecuador y es uno de los primates más amenazados de ese país. Se estima que la disminución de su población está aproximadamente un 80%. La otra subespecie es Ateles Fusiceps rufiventris, que es el mono araña negro colombiano, aunque también se distribuye en Panamá, su área de distribución es mayor en Colombia. Después de salir de aquí de Ecuador, di varias vueltas y estuve en Perú aprendiendo de NPC Perú y todos los procesos que llevaban para la conservación del mono araña, del mono chorocola amarilla, que es la Gotrix flavicauda. Y allá estuve con Sam Shani y tuve la fortuna, como decía Andrés al principio, de seguir estos monos que solo están en Perú y que son rarísimos porque viven en bosques arriba de los 1500. Vuelvo a Ecuador y me los encuentro otra vez y de nuevo con los Washu, que se habían embarcado en un sueño de rehabilitación de estos monos, y fui a trabajar pues un tiempo con ellos. En este centro de rescate habían unos 20 individuos de Ateles Fusiceps y Natalia y Felipe los encontraron en estas condiciones, ¿no? En encierros muy pequeños, aislados, en condiciones pues muy malas. Y ellos pues se empeñaron en empezar a transformar como todo el sitio y a generar mejores condiciones para estos individuos y explorar una segunda oportunidad en el bosque, porque como ya vieron es una especie muy amenazada y muy importante también.
Yo soy fan número uno del proyecto Washu y de Natalia Felipe, porque trabajar en cautiverio con estos monos, por lo menos a mí me da muy duro. Yo venía de seguir animales silvestres, entonces encontrarlos encerrados, pues es un desgaste muy, muy fuerte a nivel emocional. Porque detrás de cada individuo hay una historia triste, ¿no? O hay una historia de maltrato, de enfermedad. De verdad que son escenarios que a mí me hacen pensar en la ilimitada estupidez a la que podemos llegar como humanos. Ningún animal silvestre debería ser sacado del bosque, y rehabilitarlos y mantenerlos requiere muchísimos recursos, no solo recursos económicos, sino también recursos humanos, muchas voluntades, y las probabilidades de que puedan volver al bosque pues son muy bajas. Nuestra casa no es su casa. Después de salir de Ecuador, llegué a un sitio que se llama Utría, que es un parque nacional y que en la lengua de las comunidades nativas, si hacemos la interpretación, Utría es mujer bella dormida. Es un sitio lleno de exuberancia por donde se mire. También tiene mucha complejidad histórica y social. Esta fue mi primera vez en el Chocó colombiano y fue muy, muy como que dejó muy claro en algunas cosas qué significa estar en un sitio en el Pacífico, ¿no? Y llegué a este sitio por un mono araña negro colombiano. Un pescador lo encontró, lo estaban vendiendo en el borde del río y él sintió pues mucho pesar, mucha lástima y lo compró. Digamos que ahí muchas veces por tratar, aunque la intención no sea esa, estamos haciendo muy mal porque el que lo está vendiendo lo ve como un ingreso. Entonces se incentiva a que saquen más animales del bosque. Ese monito llegó a Mano Cambiada le entregó al parque y yo llegué allá por carambola. Lo encontré así en una casa humana, un sitio que no es para nada apto para un animal silvestre. Tenía parásitos, el pelo y la piel pues no se veían bien, ya estaba empezando a tener comportamientos agresivos y también comportamientos que no eran naturales. Aquí voy a hacer un paréntesis chiquito para contarles por qué nuestra casa no es la casa de los animales silvestres y en especial de los primates. Ellos viven en árboles, necesitan un grupo porque así aprenden a buscar comida, a moverse entre las ramas, a cómo defenderse de los depredadores. Comen principalmente frutos, flores, hojas de muchísimas especies, no solo de banano o de papaya, sino de árboles del bosque que dan frutos. Y además, al comer tantos frutos, pues son los mayores dispersores de semillas. Mueven muchas semillas de muchas especies y muchos kilómetros. Entonces, el bosque, digamos que son cultivadores del bosque y el bosque los necesita para regenerar muchas de sus especies. Entonces, aquí cierro este paréntesis y seguimos. Luego de un trabajo consistente con esta monita, logré que se desadaptara, por decirlo así, de una casa humana y con el tiempo y paciencia empezó a tener cambios, con ayuda veterinaria empezó a mejorar su salud, pues dejó de tener diarrea, ya no se le veía la piel, el pelo así, y dejó de tenerle miedo a los árboles, que era una de las consecuencias de los primeros días de cautiverio. Tuvo algún trauma y le tenía miedo a los árboles, literal. Después empezó a usar la cola y empezó a ser un poco más mono de nuevo. Aquí un pedacito de
de un video. Esto que se ve ahí, que sobresale, es el clítoris en los ateles, es el clítoris de la hembra. Normalmente todos tienen eso aquí. Mi objetivo cuando llegué a Hungría era intentar buscar un grupo en el bosque para que esta monita fuera aceptada. Era una mona pequeña y era hembra, entonces no era tan descabellado, pero cuando el contexto es distinto a lo que tienes en la cabeza, por ejemplo, si haces una política ambiental, un programa de conservación desde una oficina en Bogotá, pues van a quedar muchas variables por fuera. Y en mi caso, para empezar a buscar el grupo, pues necesitaba contar con algunas voluntades, por ejemplo, que el parque tuviera interés en esto, y pues no era objeto de conservación, y ahorita tampoco es objeto de conservación de Hungría. Y eso reducía también el presupuesto y reducía las voluntades. Y que hubiera seguridad, ¿no? Condiciones de seguridad. Alrededor de Hungría habían movimiento de grupos armados. Entonces, por mi seguridad y la seguridad del parque no era posible salir a buscar. Entonces, aquí vi como cualquier objetivo de conservación necesita un encuentro de voluntades y también en varias disciplinas, ¿no? Y varios actores. Como me quedé con esta mirada de esa monita grabada en el alma, pues se incrementó el interés de trabajar por esta especie. La primera vez que pensé hacer algo con Ateles Fusicers en Colombia, pues el panorama era este, ¿no? Muchos actores armados, muchas formas de violencia. El área de distribución potencial de esta especie ha sido escenario histórico del conflicto armado. Y también han sido reportados varios focos de deforestación temprana por el IDEAM y ha sido históricamente también una fuente de extracción de recursos. Y el conflicto armado está muy relacionado con el control de la extracción de oro y de otros recursos y pues con el narcotráfico. Y en 2016 llega esta super noticia que nos cargó de esperanza y el titular decía se acabó la guerra. Nos puso a pensar en un escenario de posconflicto y nos preocupaba un poco eso, que se incrementara la deforestación, pero nos alegró mucho y nos recargaba de energía y así decidimos crear NPC Colombia. Que nació para apoyar la conservación de primates en Colombia y que, como les estaba contando, nos hemos enfocado en este mono araña negro colombiano. El equipo de NPC pues, es una especie de maqueta o de escala de trabajo de red. Somos muy distintos, pero compartimos la pasión por la conservación de los primates. Cada uno tiene una función, un rol, a veces no es tan claro, pero tratamos de complementarnos. Y Sam es como nuestro papá, se va a enojar por esto, no, es nuestro tío joven, y hemos aprendido mucho. 3 de nosotras estuvimos con él en NPC Perú y aprendimos muchas cosas, entonces ahora estamos alimentando todos esos aprendizajes y pues tratando de hacer algo por la conservación en Colombia. Y empezamos con todo en la puerta del Chocó biogeográfico, en Santa Cecilia, que está en Risaralda. En este sitio vimos por primera vez el mono araña negro colombiano en vida libre. Santa Cecilia es un sitio increíble y como lo describieron en el siglo XIX, y la copio porque me gusta mucho, es un llano entre montañas, bañado por un montón de quebradas cristalinas, y es un sitio que huele a caña de azúcar, plátano y maíz. Es
es un sitiazo. Obviamente yo le tengo mucho, mucho cariño, pero realmente es un sitio muy bonito, muy diverso y, y hemos encontrado y aprendido muchas cosas. Arrancamos la exploración y aquí fue invaluable la ayuda de Sebastián Bustamante, que inició con las primeras búsquedas de este mono araña negro colombiano, que empezábamos con NPC Colombia. Nos dio mucho impulso, estuvo por el Bajo Cauca antioqueño y encontró unas formas de las comunidades relacionarse con el bosque que él no conocía. Esta es una historia de Sebas, pero yo la resumí según lo que recuerdo. Y Sebas me contaba que encontró una comunidad indígena, una rendera, y ellos usaban el mono para protegerse de espíritus, solo que lo usaban a través de los dientes. Históricamente habían cazado el mono y tenían un nexo, una conexión espiritual distinta a lo que nosotros esperábamos. Y como me contaba Sebas con emoción, querían conservarlo. Y cuando él me decía eso, yo decía, uff, es muy raro que lo casen, pero lo quieran conservar, pero las voluntades para mí son un tesoro y más en conservación, y hay que valorarlas mucho. Entonces, como que traté de quitarme los prejuicios y cuando seguimos con la búsqueda, la idea es no llegar juzgando ni chocando con las comunidades, porque son distintas formas de ver y distintas formas de relacionarse con el bosque. Parecía que la situación de orden público no mejoraba en el Pacífico colombiano. A veces uno espera que todas las circunstancias se den porque tenemos un plan y queremos que se cumpla, pero también a veces es mejor tomar una decisión y dar el primer paso. Y ahí fue cuando tomamos un poco la situación pues de frente y para ir tras el rastro de Ateles Fusis empezamos generando un modelo que se aproximara a una distribución teniendo en cuenta unas variables de clima y de cobertura. Y con base en ese modelo seleccionar algunos puntos. Yo quería que fueran al azar, pero como les he venido diciendo, en el Pacífico no se ha acabado el conflicto armado, no estamos en posconflicto, estamos en otra etapa del conflicto. Entonces, en muchas partes siguen estando los grupos armados y en muchos casos siguen un poco condicionando las decisiones de las comunidades. Entonces, no podemos poner puntos al azar porque no se podría llegar. Hasta hoy pues se han logrado visitar 20 sitios alrededor de la distribución de este monito. Sitios con bosques más conservados que otros, con más complejidades que otros, pero todos albergan una diversidad de plantas y animales y una diversidad cultural invaluable. Y en algunos he podido verificar la presencia de Ateles fusices, entonces donde está la estrellita negra han sido pues, registros de la especie, en donde no se confirmó de forma directa ni tampoco por entrevistas con la gente. Y así fue mi primera mirada sobre los límites entre Valle del Cauca y Cauca. Las copas de los árboles, bueno, no sé también, pero a veces parecía que las copas de los árboles se confundieran con las nubes y daba la sensación de infinito, ¿no? Y muchas veces pensamos que los bosques y que la naturaleza es infinita, pero si seguimos en el ritmo en que estamos, pues ese fin o dejan de ser infinitos para volverse completamente finitas. Aquí el sol cayendo sobre el río Trato, mucha agua, muchos colores, mucha calidez. Así vi y así sentí el río Trato sobre Quibdó. El Pacífico te deja descubrir a su ritmo, porque es otro ritmo,
de pronto el ritmo de la marimba o el ritmo de, pero no, mentira, es otro ritmo, que todos son seres de agua, que el agua está en todo. Es su forma de transporte, es su fuente de alimento principal, porque la mayoría son pescadores. El agua lluvia es vida para ellos porque no hay acueducto, no hay alcantarillado, casi todo se hace con agua lluvia. El agua es transversal a su cultura. Mar, ríos, quebradas, lluvias torrenciales, se mueven en lanchas rápidas, se mueven en chalupas, en pangas, a motor, a remo, con varas, el achicador, que es con lo que sacan el agua de las canoas, es vital. Como ven en las fotos, hay diversidad de colores, diversidad de corrientes, diversidad de formas, pero el agua sigue siendo transversal. Bosques rodeados por agua, bosques reguladores de toda esa agua, está todo conectado, ¿no? La naturaleza aquí es con mucha más claridad la fuente de vida. ¿Qué hemos encontrado? Pues les adelanto un poco, muchas más preguntas y muchas sorpresas también. Bosques divinos, diferentes, cada uno con una forma distinta de interactuar con el agua y con los demás elementos. Y también formas distintas de generar esa diversidad de vida, ¿no? Hay manglares, hay bosques de galería, hay montañas. Y en estos sitios que he visitado, no solo está el mono araña, claramente, comparte con muchísima biodiversidad de plantas y animales, pero también dependiendo del sitio, comparte con otros monos. Algunas de estas especies han sido también registradas por observación directa y otras a través de entrevistas. Entonces estaba el aullador negro, que allá le dicen mungón, el capuchino, que le dicen cocolporo, eso me gustó mucho. Está el aullador rojo, que le dicen mono, o le dicen simplemente aullador. Está el mico nocturno del Chocó, que ellos le dicen currucutú. Está el tití del Chocó, que ellos le dicen bichichi o tití. Y el tití cabeciblanco también lo he encontrado en algunas partes. Bueno, aquí quería aprovechar también, estoy aprovechando mucho las oportunidades, no mentira. El aullador negro es una de las especies que tiene también muy pocos registros y en las exploraciones que he hecho la gente todo el tiempo me ha mandado el mensaje de o acá no está o lo veíamos y ya no está o hace poco no lo hemos vuelto a ver. Entonces sería muy interesante empezar también a hacer algo, entonces anímense que de verdad hay mucho que hacer. Una de las cosas que hicimos para identificar las amenazas para la especie fue a través del Ministerio de Medio Ambiente convocar un encuentro en donde desde distintas miradas de corporaciones, de academia, de corporaciones civiles, de comunidades locales, se pudiera llegar a acuerdos de cuáles son las principales amenazas para esta especie. Entonces, encontramos, digamos que de forma muy general, cuáles podían ser las principales y aprovechamos también el espacio para construir un plan de acción para la conservación del mono araña negro colombiano. Aquí nos jugamos un poco hacia una medida política. Yo también y muchos somos a veces muy apolíticos pues por todas las percepciones que tenemos, pero si funciona puede ser una herramienta muy útil también. Entonces, como el mensaje aquí es estar un poco abierto a distintas formas. Y por otro lado, pues al estar en campo también pude ver algunas amenazas de forma directa y con las comunidades también definir algunas. Entonces, este sonido
Ay, perdón. Este sonido ellos lo usan para ubicar los monos. Lo que hacen es que los ateles lo escuchan y hacen una vocalización de alarma y de esa forma los rastrean. Tala selectivo para uso doméstico, digamos que esa es una manera, pero también vi barcos cargados con cantidades absurdas de madera sin ningún tipo de control. Cambios en el uso del suelo, entonces tala principalmente para cultivar coca. Entonces digamos que las principales amenazas están aquí un poco mapeadas. Estamos enfocándonos mucho más hacia cacería y hacia la falta de conocimiento del estado de la especie. Pero en campo empiezan a aparecer otras respuestas. El desplazamiento y la colonización está degradando el conocimiento ancestral y las formas en que se están relacionando con el bosque. Por ejemplo, comunidades indígenas que han sido desplazadas y reubicadas empiezan a tener nuevas actividades económicas. Por ejemplo, toman la ganadería como una opción cuando en su territorio no la usaban. Cazan hembras con cría o preñadas porque son las más gorditas. Y para una especie como Ateles fusiceps, se estima que puede tener ciclos de reproducción muy lenta, pueden durar 4 años. Entonces, la presión y la amenaza de sacar, pues aparte de matar el mono, que sea una hembra que tenga cría, pues puede ser una presión muy fuerte para la especie. También se encuentran comunidades que no cazan, que para nada, que ni históricamente ni en ningún momento. Muchas personas en muchas zonas me contaron que con la fumigación con glifosato, no solo se afectaban ellos y sus hijos y sus cultivos, sino también el bosque, que vieron animales muertos y entre esos muchos eran primates. Claro, aquí hay que hacer una investigación más profunda sobre el tema, pero para mí hay que escuchar y tener en cuenta esas historias y eso que la gente ha vivido. Lo otro increíble es la minería. La minería ilegal y bueno, ilegal también, está destruyendo los ríos y con eso lentamente destruyendo la cultura. Como les he venido contando, los habitantes del Pacífico son seres de agua. Imagínense la tortura china, que es que el río en que te has bañado todo el tiempo, en el que has pescado, ya no lo puedes ni tocar, porque te puede lastimar porque está cargado de mercurio. Eso culturalmente te rompe, ¿no? Te quiebra de a poquitos. Entonces en el Pacífico se sigue viviendo en medio de un conflicto armado que es absurdo y que está invisibilizado. Las comunidades han cedido por amor a su territorio, aguantan de todo y ya al final lo único que les queda es salvar la vida en muchos casos y la forma es desplazamiento forzado. Yo no esperaba encontrar este tipo de escenarios, la verdad. Han sido situaciones difíciles, han sido situaciones de miedo, porque la Colombia de verdad no sale en televisión, ¿no? Nos venden otra idea y cuando llegas a territorio, pues hay unas realidades muy distintas, ¿no? El conflicto armado es transversal a casi todos los problemas que están amenazando los bosques y las especies que viven ahí. Y también la multiculturalidad. Hay miedo, hay incertidumbre, hay desconfianza, pero también hay sonrisas, hay confianza, hay solidaridad, hay frescura. Sé que volví a muchos sitios y volvería a muchos de ellos,
porque la resiliencia de estas comunidades es increíble, ¿no? Me llena de razones, me llena de esperanza, la capacidad que tienen de poder de tomar esas situaciones tan difíciles y tan adversas y transformarlas en música, en sonrisa, en hagámosle, sigamos. Es una luz al final del túnel. He aprendido muchísimo de ellos, ha sido increíble cada segundo que he podido estar allá. Ellos siguen creyendo, siguen confiando, siguen luchando y defendiendo su territorio. Es increíble. Esta es una foto que tomé, una foto de Héctor Abad, y dice, si este país no se derrumba es por la fuerza de su gente, y el Pacífico lo demuestra y lo comprueba con creces. He estado en estos sitios porque queremos conocer y entender a las comunidades para generar procesos de conservación. Es llegar sin prejuicios, sin tener siempre la razón, porque aquí lo importante es ver al otro, es verla, conocer la otra historia. Para mí es necesario conocer las comunidades para que en conjunto se puedan diseñar estrategias y planes de conservación. Esta foto no es mía, pero refleja la forma de transporte, la sencillez, la diversidad, y sobre todo empieza a mostrar conexiones estrechas con la naturaleza. Para ellos la naturaleza tiene valor, le están dando un valor de uso, ¿no? El naidí es una palma, es el azaí. Y subirse para cosechar los frutos es todo un arte, ¿no? Y usan muchas palmas más. Así también venden a veces el biche. El biche es una bebida de destilado de caña, pero más que eso refleja muchísimos años de los saberes de las comunidades afro del Pacífico colombiano, que cuidan ese proceso porque es de ellos y lo sienten completamente, pues, de ellos. Hablé con un gran conocedor del biche, lo llaman y él se autoproclama el presidente del biche, y me contó que usa más de 30 especies de plantas para hacer distintos tipos de biche, que tienen distintos objetivos, o sea, todos los que puedan imaginarse, y seguro son más especies de plantas porque no me quiso contar todo. Imagínense esa conexión tan especial. El biche está presente en sus prácticas espirituales, tiene funciones medicinales, está en las fiestas, en los festivales. El biche del Pacífico es un manifiesto de esa riqueza natural y cultural también. Hemos priorizado algunas comunidades teniendo en cuenta, pues, si el orden público es estable, si hemos tenido evidencia de presencia del mono araña negro colombiano, y si se tuvo un buen acercamiento con las comunidades y con sus líderes. Santa Cecilia en este momento es nuestra consentida, es donde hemos llevado a cabo más actividades. Antes de la cuarentena estábamos iniciando el proceso en 3 comunidades y acercamiento en otras, pero bueno, la cosa está un poco enredada, pero son sitios muy especiales, todos con un conocimiento riquísimo. La biodiversidad hace parte de su vida casi todo el tiempo y hace parte de sus historias también. Queremos construir un índice de importancia cultural de los monos para algunas comunidades del Pacífico. El doc Juan Carlos es mi gran alcahueta, en el mejor sentido de la palabra. Todo el tiempo me apoya y me acompaña, y me abrió las puertas para hacer un doctorado. Aquí entre nos, a veces tengo algunas diferencias con el papel de la academia en la conservación, pero el doc Juan Carlos me dio señales de la posibilidad de una conservación más integradora, y por eso queremos
construir este índice, ¿no? Para encontrar como esa articulación entre dos tipos de saberes, entre dos conocimientos. La conservación es como una receta, ¿no? Hay que tener en cuenta las cosas que a otros ya les han funcionado y que han aprendido, pero también es necesario innovar, crear. Se necesitan otros modos de sensibilización y otros modos de lucha. Estoy muy luchadora. Siguiendo un poco con lo del índice de valor cultural, para mí es importante saber o conocer cómo en su territorio, qué necesidades tienen, cuáles son las principales problemáticas ambientales, qué usan y cómo lo usan, y ante todo, o bueno, no ante todo, pero evitar la rivalidad entre academia y conocimiento ancestral, ¿no? No hay jerarquía en el conocimiento. Lo que hemos hecho ha sido considerar que la conservación implica generar vínculos con la gente, ¿no? Permitir relaciones de confianza y un encuentro de conocimientos para contar bien la historia. El conocimiento no es solo un libro, ¿no? El conocimiento también viene de vivencias y eso hay que rescatarlo. Ambos conocimientos pueden dar luces en una crisis como es la de la pérdida de biodiversidad. Mientras estaba caminando por el bosque, alguien dijo esto. Hace muchos años, bueno, está mal escrito, pero voy a leerlo. Hace muchos años, nuestros abuelos observaban a la mica prieta, que es el mono araña negro colombiano, para saber qué frutos podían comer. A los aulladores no, porque esos comen más cosas. Lo que coma la mica se lo puede comer uno. Miren, esto es un montón de información y es una forma de cómo observando a los monos, ellos empezaron a tener más relaciones con el resto de plantas del bosque. ¿Cómo viven en Santa? En Santa mezclan la vida rural con la urbana. Tienen una casa en la ciudad y van a la parcela cuando lo necesitan. Y esto es una secuela que dejó el periodo más agudo del conflicto armado, que fue como en el 2003. Pero conocer a las comunidades ayuda a entender sus tiempos, su forma de relacionarse, sus intereses, y eso es clave para tener en cuenta una estrategia de conservación. Yo no puedo llegar con un cronograma hecho porque no me va a funcionar. A nosotros nos pasó la primera vez, íbamos con una agenda así súper apretada y la gente era como, pues nos vemos en una semana. Y nosotros teníamos una semana para estar ahí. Entonces es como, realmente hay que entender dónde estamos trabajando. También es clave no solo identificar los problemas, sino también qué procesos se pueden apoyar. Se trata no se trata pues de que nosotros hemos hecho todo, se trata de aportar a lo que ya está construido. Por ejemplo, en Santa, en un colegio tenían un semillero, los niños, un semillero de investigación de plantas medicinales. Lo que hicimos fue ayudar a conectar a una asociación de mujeres con el semillero y se fortalecía a través de un vivero. Eso lo que se hizo fue simplemente articular y trabajar sobre eso que ya estaba construido. Y como necesitamos un encuentro de voluntades y alianzas y entender las necesidades, ¿no? Y tratar de resolverlas, entonces a través de talleres de visión compartida que hizo Mano Cambiada, la comunidad de Santa Cecilia llegó a acuerdos de qué tipo de turismo querían. Y así empezamos a apoyar algunos emprendimientos y a promover nuevas iniciativas. Santa Cecilia pues tiene un potencial gigante, es un sitio divino, pero hay que tener desde el principio muy claro que no puede ser un turismo como el que hay en el eje cafetero, sino que es un turismo mucho más
pues más pequeñito. Esto que, bueno, la soberanía alimentaria que ahora con esta pandemia, pues sale a flote la necesidad de tener gobernanza, pero no solo porque sea vital, porque es comida, sino porque es una forma de fortalecer el conocimiento histórico y la cultura. En Santa empezaron ellos a identificar que estaban perdiendo conocimiento, que estaban perdiendo alimentos y formas de cultivar, y empezamos a fortalecer la soberanía alimentaria. Y también respetar y fortalecer el conocimiento ancestral. Por ejemplo, si para ellos el río tiene espíritu, pues hay que respetarlo y no imponer cosas, ¿no? ¿Cómo hacer que el saber científico y el saber ancestral se encuentren? Para mí, los niños son la respuesta a esa pregunta. Es la forma de poder unir en complementariedad ambos conocimientos. Los bosques del Pacífico están ahí por una decisión de uso, por una decisión de relación y por una decisión cultural. La historia a los niños debe ser contada por sus papás y por sus abuelos, no por un libro que no está teniendo en cuenta el contexto de los niños. Si los niños y jóvenes se van de los territorios, no habrá quien cuide ni quien defienda ni los bosques, ni los ríos, ni las montañas, y obviamente nadie que continúe con el conocimiento ancestral, que en últimas es lo que ha permitido que los bosques del Pacífico colombiano estén ahí. Estuve haciendo talleres con todos los niños que podía en los sitios donde llegaba. Digamos que quise traer aquí un dato que puede ser un poco aclarador. Estuve con casi 400 niños, y de esos niños, casi menos del 5% había escuchado o había visto o sabía algo alrededor del mono araña negro colombiano. Y de esos niños, de todos los niños, el 53% estaban en áreas donde hay presencia del mono araña. Esto es una señal de alerta porque los niños están muy desconectados. Aunque están cerca del bosque, pues es como si estuvieran a kilómetros. Y eso es porque se está dando un cambio de relación con el bosque. En algunos casos hay mucho miedo, en otros casos ya los bosques están más lejos, entonces la caminata hasta allá no, o gasto mucha gasolina. En otros casos están sitiados y no pueden. Pero los niños también son el reflejo más claro de que se puede reconectar y se puede trabajar en un encuentro de generaciones y de conocimiento. Aún hay personas que tienen un conocimiento increíble del territorio, de los procesos que se dan, de cómo relacionarse con la naturaleza. Entonces, un camino puede ser apoyarla en la educación desde saberes ancestrales, que rescate la cultura y la biodiversidad también. El mono araña en las calles de Santa Cecilia, esto fue pintado por Cornelio y Juliana, y por el pueblo con encanto, por la gobernación. El arte puede también ser una clave en la conservación. Traigo esto aquí porque la conservación necesita explorar miradas distintas, y también necesita incluir muchas miradas, porque puede ser vista desde también muchos puntos de vista, valga la redundancia. Muchas personas con diferentes roles, con diferentes profesiones, nos han apoyado y así nos han ayudado a fortalecer procesos. La conservación necesita articulación. No es tan funcional que todos tengamos el mismo objetivo y andemos separados. Si nos unimos podemos ser mucho más fuertes. Porque aún hay esperanza. ¿Por qué no desistir? Bueno, yo porque soy terca, no, mentira. El conocimiento tradicional aún está vivo, hay comunidades dispuestas a trabajar en equipo, a cambiar lo que sea necesario, a conservar. O sea, tienen interés genuino en conservar.
Aún se puede generar relaciones basadas en la confianza, hay voluntades y siempre se puede trabajar sobre lo construido. En Santa hemos generado procesos que disminuyen la presión sobre el bosque y al mismo tiempo fortalecen el conocimiento y la cultura. No se trata ahora pues que a todas las comunidades en el Pacífico un vivero o todas fomentar turismo. Cada comunidad tiene intereses y necesidades distintas y tiene un contexto muy distinto también. Por eso hay espacio para muchos de ustedes y se necesita apoyar esos esfuerzos genuinos de las comunidades, que son gente genuina y que de verdad quieren conservar. Nuestras actividades deben llegar a complementar y no a imponer, es buscar acuerdos, ¿no? Buscar puntos comunes. Es difícil trabajar con comunidades, no les voy a mentir. O sea, hay un montón de emociones en medio, pero quien dijo que la aventura y que la vida tiene que ser fácil. Les confieso, yo soy muy feliz siguiendo monos, muy feliz, pero he entendido también que hay otras prioridades y decidimos abordar el proceso así para tener una base más sólida del contexto y obviamente de saber si están dispuestas o no a conservar y para diseñar en conjunto esos planes de conservación. Y nosotros queremos conocer más del mono, pero había que llegar de una forma distinta. Siento que ha funcionado en muchos casos y en otros vamos a ver qué pasa. Pero sí había que hacer un pequeño cambio y no llegar a estudiar el mono y después decir, ¡ah! De verdad que hay gente. Aquí lo empezamos un poco distinto y hemos empezado ahora a tratar de tener más información sobre los monos en sitios en donde es posible y donde la comunidad también está dispuesta. Pusimos en 2 sitios cámaras trampa en dosel, pero la lluvia nos dañó todo. Ha sido bien difícil, las cámaras no aguantan la humedad tan alta. Y vamos a empezar con censo de primates también, pero con todo esto que ha pasado, tuvimos que parar y en algunos sitios con estudios de ecología y comportamiento. Y les digo aquí, por ejemplo, un acierto, y es, para empezar estudios de ecología y comportamiento hay que habituar a los monos. Es decir, que se acostumbren a la presencia de los humanos y no salgan corriendo. Si nosotros no tenemos claro el contexto, habituamos a este grupo, tenemos esta comunidad que dice, hágale. Los habituamos y la comunidad vecina es cazadora y qué horror lo que se puede generar solo por tomar decisiones muy rápidas y descontextualizadas también. Ya. Entonces aquí ya regalándoles un video para que no cansarlos más. Conservarlos a ellos y a los bosques en los que viven. Sin ellos y sin las comunidades no es posible. Esto fue un taller y mientras estaba tratando de armarles las máscaras, ellos decidieron enseñarme que es un grupo de primates. Gracias mil a nuestros principales aliados, que son las comunidades y con las que hemos interactuado, las que nos han aguantado, que nos han permitido y nos han escuchado. A Sebas, Antonio y Jennifer, que nos han apoyado en momentos difíciles que necesitábamos ayuda y nos ayudaron a cumplir ciertos objetivos. A todas las entidades que han creído en nosotros y que nos han ayudado en distintos momentos y de distintas formas. Y a los financiadores también. Y a ustedes por aguantarme. Contar las historias de la gente en la ruralidad permite entender otras realidades, sobre todo aquellas que nunca se tienen en cuenta. Esa frase es de John Myers
Me gustó mucho. Bienvenidos a todos los que quieran apoyar y complementar este proceso. Se necesitan muchos corazones, muchas manos y muchos pies y rodillas también. Son terrenos difíciles, pero tenemos puertas abiertas y tenemos muchas ganas de seguir trabajando y aportando. Juntos somos más fuertes. Y ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alma. Voy a hacerte unas preguntitas que algunos asistentes escribieron por el chat, pero no sin antes agradecerte por aceptar la invitación de participar en Primatología en Casa. Qué proyecto tan maravilloso. De verdad refleja lo hermosa que puede llegar a ser la primatología de campo, seguir a los monos y hacer lo que nos apasiona. Es realmente inspirador. Y además que todos sabemos que trabajar con comunidades, con identidades culturales tan diferentes es todo un reto, así que muchas, muchas, muchas felicidades. También, gracias. Bueno, la primera pregunta es de Víctor Zambrano y pregunta ¿cuánto tiempo llevan trabajando en Santa Cecilia? En Santa arrancamos en serio, en el 2018. Empezamos con acercamientos y después tuvimos un año y medio, un poquito más, de proyecto ya más fuerte en construyendo estrategias con la gente. Listo, perfecto. Sebastián García pregunta, en el mapa de distribución que mostraste hay una etiqueta que dice Ateles Fusiceps herencia. ¿A qué se refiere este tipo de registro? Y pregunta si han tomado Ese es, para análisis. perdón, otra vez. ¿Tiene, Después de, dime. después de a qué se refiere este registro. Y también pregunta si se han tomado muestras para análisis genéticos o de dieta. No. El registro, ese es un registro que nos dio Herencia Ambiental Caribe en San Juan de Nepomuceno, un registro que habían tenido de esta especie. Por eso está ahí mapeado, pero es más colaborativo. Y no hemos podido tomar ningún tipo de muestra porque casi siempre que llegamos los números salen disparados, entonces no ha sido nada fácil tener datos. Pero lo que les decía, tenemos un proyecto de arrancar algo de ecología y dieta. Entonces, ojalá pronto no, pero ojalá arranquemos y haya ya alguna información de ese tipo. Rita Virginia Arenas Rosas comenta, hola, me estoy conectando de México, represento el Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates. La pregunta es si existe algún protocolo de rehabilitación de los ejemplares recuperados del tráfico. No, ahora yo creo que en Colombia no hay todavía un protocolo tan claro. Y en Ecuador, el Proyecto Guacho ha estado trabajando en eso. Pues sí tienen algunos avances, pero la verdad no sé si en Ecuador haya ahora algo tan como un protocolo, pero no sé. Bueno, aquí tengo un comentario, una pregunta de tu profesor, de Juan Carlos Serio. Lo voy a leer textual porque es muy Me va bonito. a cortar. Dice, 1 millón de felicidades para Almita, quien es una mujer y profesionista fuera de serie por su compromiso y sensibilidad. Y sin duda un lujo para la primatología de Colombia y del mundo. Y créanme que sé lo que digo. Una curiosidad que nunca le he preguntado a Alma es, ¿está la figura de los monos representado en objetos o elementos del arte, como la música, de dichos asentamientos humanos, tal como sucede en México desde épocas prehispánicas? Bueno, lo que pasa es que faltan muchas más comunidades y hasta ahora he estado en comunidades afro que, digamos, no tienen tan representado a los monos en sus canciones. Pero habría que explorar mucho más comunidades indígenas porque lo que les decíamos, lo que se vio, si hay una relación mucho más fuerte, sino que no hemos entrado en la etapa todavía de caracterizar la percepción que tienen frente a los monos, sino que ha sido una cosa muy exploratoria en conversaciones muy informales, pero seguramente habrá más información de fondo cuando se pueda profundizar un poquito más con comunidades indígenas. Seguramente habrá algo. Sí.
Isabel Vázquez Pérez pregunta si tienen evidencia de cómo conviven los monos arañas con las plantaciones de coca. Pues, pues unas muy momentáneas. Normalmente cuando empiezan a talar los bosques, los monos empiezan a correrse de por ahí. Entonces con coca lo que hacen es que van abriendo unos claros en el bosque, entonces ellos empiezan a evitar ese tipo de claros y dependiendo del tamaño pues va a afectar también la conectividad entre los parches de bosque. Pero digamos que no hay un estudio juicioso, estos son solamente observaciones esporádicas. Sí, vale. Angie Rodríguez pregunta, ¿qué posibilidades hay en poder realizar proyectos de conservación y educación ambiental, teniendo en cuenta que el primer reto es luchar contra el abandono estatal, que no dan más opciones para las comunidades que practicar la minería ilegal y la extracción maderera? Bueno, sí, el conflicto armado, porque además la minería ilegal está liderada en muchos casos por las armas, pues complica un poco todo, pero hay comunidades en donde se puede trabajar. Hay consejos comunitarios que le dicen no a la minería ilegal, se paran pues bien parados y no permiten minería ilegal. Y el abandono estatal pues ha sido histórico, pero ellos que siguen viviendo y siguen conviviendo en el bosque. Entonces, digamos que sí hay muchos obstáculos, pero siento que sí se pueden abordar eh, y se puede trabajar porque hay disponibilidad, pues ellos están dispuestos y tienen voluntad de conservar. Sí hay que tener en cuenta muchas de esas variables, pero hay sitios en donde se puede trabajar. De los sitios en que yo estuve, que prioricé, pues son zonas en donde se puede. Hay zonas que son divinas, pero que realmente el esfuerzo va a ser en vano porque hay una complejidad asociada que no vamos a poder tener ningún efecto porque son problemas gigantes. Pero hay sitios en donde se puede llegar y trabajar y más con educación ambiental, pero un poco respetando lo que decías tú ahora, ¿no? Una identidad cultural distinta. Listo. Y tenemos la última pregunta de Isabel Vázquez Pérez. ¿Crees que con la pandemia del COVID-19, las comunidades que ahora tienen muchos menos recursos puedan recurrir de nuevo al tráfico animal para tener más ingresos, como está ocurriendo en África? Pues no sé si tanto el tráfico, pero seguramente se habrá un incremento de cacería, porque es una forma de proteína, de alimento, de ingresos. Entonces, sí, por lo menos en el Pacífico puede pasar, ¿no? Que empiecen a incrementar esas tasas. Con tráfico, la verdad no, pues no está tan documentado, pero en esta especie es más un tráfico local. Entonces, por ejemplo, lo cazan y ellos crían, se quedan con las crías y las alimentan y las tienen como mascota y a veces eventualmente lo venden, entonces no es tan hacia afuera. Pues ojalá que no se incremente, yo esperaría que no, pero pues lo de cacería y tala de árboles seguro que va a dispararse porque la madera tiene un mercado y la están sacando, pasan barcos así repletos, ellos seguramente lo van a empezar a vender y lo van a empezar a comprar más barata también porque hay más necesidad, ¿no? Ah, listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alma, por compartir tu experiencia con nosotros. Ahora voy a dar paso a Andrés para los comentarios finales. Gracias, Sebastián. Nicolás, mil gracias y Alma, mil gracias por todo. Pues sí, estuvo muy inspiradora la charla y muy bonito el trabajo que han hecho, además que sabemos lo difícil pues, que ha sido, mejor dicho, una zona con unas vías de acceso supremamente limitadas, con
con dificultades para moverse, con todos unos retos, digamos, para poder. Yo tenía una preguntita puntual, Alma, solo, y después sí te despido con todos los honores que te mereces, pero de lo que tú has visto en Ecuador, en Santa Cecilia y en el Caribe, de los micos mismos, ¿has notado algún tipo de diferencia como física? ¿Hay algo que te parezca que son diferentes o realmente no es tan fácil? Pues sí, la verdad sí, porque los de Ecuador sí tienen pelos mucho más rojizos y no tienen tantas barbitas como blancas y son un poco más pequeñitos. En cambio, pues es la sensación, los de acá son mucho más grandes y mucho más negros y tienen las barbitas blancas más, pues más evidentes. Digamos que eso sería como mi sensación. Bueno, pues Alma, mil gracias, de verdad que estuvo muy interesante. Te deseamos lo mejor en lo que sigue del proyecto como tal. Ojalá que dure muchas décadas. Yo creo que han hecho una labor lindísima de acercamiento con muchas comunidades y de lo que yo he oído de toda la gente de tu equipo, pues es no solo un reto gigante, pero una satisfacción ver pues esta gente también tan acogedora y con tantas ganas también de hacer cosas por la diversidad. Entonces, yo creo que tienen un proyecto lindísimo y pues en nombre de todos acá en la asociación los felicitamos y muchísimos éxitos. Yo, Muchas gracias. Muchas gracias. no, genial. Aprovecho entonces para decirles gracias a todos los que estuvieron con nosotros y aprovecho para invitarlos a la sexta charla la próxima semana. Vamos a tener a Andrea Zambrano hablándonos de otros monos araña, pero Andrea Barrera, perdón, gracias. Es que apareces como Victoria Zambrano y me alcancé a confundir todo. No, Andrea Barrera, con la cual hemos colaborado muchísimo en un proyecto lindísimo también con otros monos araña que viven esta vez en Casanare. Y es como un cambio regional a un contexto diferente, a unos retos diferentes y a unos descubrimientos diferentes que ha hecho Andrea y su equipo, entre ellos estas poblaciones de unos micos que nadie esperaba que estuvieran ahí. Entonces los invitamos, yo creo que va a ser una charla muy inspiradora también y bueno, en 8 días nos vemos con Andrea y que ojalá con muchos de ustedes y mil gracias por estar con nosotros en estas sesiones. Les deseamos una bonita semana y nos vemos en 8 días. Que estén muy bien y gracias a todos por estar con nosotros. Gracias.